En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Josep Ramoneda en Radio Barcelona. Josep, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Y con Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. Hay mucha actualidad por delante, actualidad internacional y actualidad nacional, pero voy a detenerme en estos primeros minutos en algo que anunció ayer. Ayer estuvo, ya saben, el presidente del Gobierno en Televisión Española, dio ese ultimátum al Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, de lo que hablaremos después, pero también anunció que antes de julio tendrá dibujadas sus medidas de regeneración democrática para terminar con lo que él describe, y describe de manera insistente, como máquina del fango. Javier Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Vamos con lo que sabemos, con esas novedades que están preparadas ya porque parten de trasladar a España, el origen sería la legislación europea. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que va a cambiar? El Gobierno prepara literalmente el calco del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación. Esto entró en vigor en Bruselas el pasado día 7 de mayo, tiene que aplicarse a España casi automáticamente, pero aquí va a tener cierto sabor local en algunas medidas, Ángeles, porque el Ejecutivo está enfocado en lo que denomina pseudomedios. Así que, ¿qué incluye esto? Fundamentalmente 3 medidas de transparencia. Primero, la transparencia de accionistas, por llamarlo así, es básicamente hacer obligatorio reportar quiénes son los dueños y quiénes son los intereses que hay detrás de ciertos medios. Se dicta, esto te leo literal, que hay que aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de medios de comunicación. Esta es la primera. Segunda, transparencia institucional. Lo que se intenta aquí fundamentalmente es evitar que haya publicidad institucional, dinero público que sostenga intereses privados, turbios intereses privados. Y aquí lo que se dice es que hay que garantizar la transparencia de la publicidad estatal para los prestadores de servicios. En fin, de fijar parámetros objetivos para esas adjudicaciones de publicidad. Llevamos una. Accionistas, 2, gobiernos, publicidad institucional, nos queda la tercera, transparencia en la medición de audiencias. Y aquí lo que se busca es fijar estándares en lo que se denominan como prácticas comunes del sector, para evitar a esos medios que se miden a sí mismos, que hay veces que tienen más lectores que españoles. En fin, la norma lo que dice es, pretende ofrecer mayor transparencia en esa medición. 3 cuestiones que el Reglamento Europeo tiene ya en vigor desde el 7 y que aquí tienen ya fecha de aplicación, porque todo esto tenemos que tenerlo en marcha antes del 8 de agosto del próximo año. Estas diríamos, Javier, que son cuestiones de espíritu, por llamarlo de alguna manera, pero hay otras 2 claves de sustrato económico que pueden afectar al dinero que mueven los medios. Sí, esta segunda es la batalla real, Ángeles, especialmente en televisión. El reglamento que se calca, te leo literalmente porque obliga a una evaluación del impacto que tienen las concentraciones en el mercado de medios de comunicación. Y se dice sobre pluralismo y sobre independencia editorial. En castellano, lo que se está diciendo es si hay demasiado poder en muy pocas manos como para garantizar el pluralismo. Y aquí las cifras en España lo que dicen es esto. 2 grupos de comunicación concentran el 85,3% de la publicidad del mercado televisivo según los datos de Infoadex. De los 1.400 millones que se reparten, 1.370 están en manos de 2 jugadores. Es cierto que esos grupos han ido perdiendo cuota frente a otras televisiones. En los últimos años han ido efectivamente menguando, pero en los últimos 3 años han perdido solo 3 puntos. En 2021 controlaban el 88% del mercado, hoy controlan el 85%, 3 puntos menos. En cualquier caso, esta es la clave, porque se tiene que evaluar el impacto y si casas esto con una segunda cuestión que dice que hay que garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos, pues tenemos aquí posibilidades de juego. Ojo, esto no significa necesariamente que vaya a haber un reparto de la publicidad, que no volvamos a meter a Televisión Española en todo este reparto de la tarta, pero desde luego la legislación deja la puerta abierta a esto y deja la puerta abierta a como mínimo hablar de esto. La regulación, Ángeles, es clara, es directa y es muy específica. Dice claramente a quién afecta,
¿A quién afecta? Es radio, televisión, plataformas bajo demanda, online, podcast y prensa, también digital. Y dice a quién no afecta. Esto no afecta a usuarios, no afecta a Twitter, no afecta a emails, no afecta a mensajes de empresas. Así que esto es efectivamente lo que viene y viene rápido además. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuando hizo ese parón el presidente del gobierno, cuando puso sobre la mesa la necesidad de ese debate sobre regeneración democrática, ya señaló el presidente del gobierno a esos pseudomedios que se dedican a esparcir bulos y como parte de esa regeneración democrática, empieza por los medios de comunicación y en esto lo que hace Nacho es trasladar a España una normativa europea que ya está en vigor y que aquí no se ha aplicado. Y que tiene sentido en la medida en la que los medios no son cualquier tipo de empresa, ¿no? No son una fábrica de zapatos o una fábrica de bolígrafos con elementos importantes en nuestras vidas, pero que no son estructurales sistémicamente. Los medios de comunicación sí, más en una democracia representativa, más en una democracia contemporánea en el siglo XXI, donde los medios condicionan los estados de ánimo de la opinión pública. Saber quiénes son accionistas de los medios de comunicación o saber quién financia los medios de comunicación es un ejercicio de transparencia que, del mismo modo que lo exigimos a las instituciones, tiene sentido exigirlo a aquellos que se relacionan con las instituciones o tienen una capacidad fuerte de relación con las instituciones. Y desde esa lógica el reglamento ha sido aprobado por una amplia mayoría de los diputados del Parlamento Europeo y transponer y trasladar a nivel legislativo, incluso desarrollar y ser más preciso respecto a eso en nuestro Parlamento Nacional, no debería aparentemente generar ninguna polémica. El debate va a ser vivo porque los medios van a participar también de ese debate y en este caso probablemente algunos pues tengan una visión que no les entusiasme la nueva legislación, bien porque o no son lo transparentes que son o porque se abren debates a los que no están acostumbrados, pero aquello que aplica hoy a las instituciones probablemente aplica a todo el mundo. Es más, aquello que hoy aplica a las instituciones también aplica cada vez más al sector privado. Hoy al sector privado en general se le exige decisiones cada vez más parecidas a las de las instituciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en la crisis de Rusia, en la invasión de Rusia en Ucrania, cómo se ha fiscalizado qué empresas seguían teniendo negocios con Rusia, ¿no? Y hemos exigido como sociedad en su conjunto que tomen decisiones alineadas con el objeto social. Cada vez es más habitual que la exigencia que hay de la sociedad a las instituciones también se aplica a las empresas y los medios, desde esa perspectiva, son empresas cuando no son públicos e incluso cuando son públicos articulan a través de empresas públicas, pero son empresas y se les debe exigir un compromiso mayor que de otro tipo de compañías. A mí todo ejercicio de transparencia me parece bien, no creo que haya ninguna dificultad. Es verdad que los periodistas, una de las cosas que exigimos de la administración es transparencia, que no todas las veces conseguimos la suficiente transparencia de la administración en informaciones que se piden a través del portal de transparencia y que en muchas ocasiones pues escudan en argumentos de seguridad y de otra índole para no proporcionar información. O sea que la transparencia siempre sea bienvenida. Lo que ocurre es que el reglamento también acoge una figura que acoge un comité europeo, ¿no?, de medios de comunicación, que me consta que una de las cuestiones que están hablando PSOE y Sumar es la creación de un comité, de una comisión de expertos, bien para ver qué modelo, cómo adaptamos el reglamento que se aprobó efectivamente en marzo y empezó a entrar a ser efectivo en el mes de mayo, o si va a ser una comisión permanente que supervise y que vigile y que regule o controle. Y esa va a ser yo creo que la cuestión más complicada de la propuesta, o sea, la constitución de un ¿Quién comité. ¿Quién va a formar esa comisión de expertos? En función a qué criterios se les va a elegir, y eso, la parte accionarial, la parte de la publicidad institucional, eso ya se ha anunciado. La parte de las audiencias me parece muy bien, además, que haya un sistema de medición de audiencias, porque decía Javier una cosa que tenía toda la razón. Hay medios que declaran más audiencia que españoles, casi hay medios que declaran más audiencia que población en Europa. Sí. Pero ojo, no creo que esa sea la parte más delicada,
sino la cuestión de la comisión o comité de expertos que Sumar y PSOE están pensando en crear. Josep. Sí, yo tengo, bueno, este siempre es un debate que reaparece, complicado, sí, y casi siempre acaba cayendo del mismo lado, ¿no? Me parece que es una realidad evidente aquí en España, pero no solo, en cualquier país europeo, que hay un desplazamiento claro de la hegemonía en el espacio comunicacional tradicional a los medios conservadores, por una razón tan sencilla que esto que decimos en catalán, que es quien paga mana, quien paga manda. Bueno, pues quien paga normalmente tiene una cierta querencia hacia posiciones y hacia ideologías y hacia planteamientos determinados, que evidentemente hay excepciones y que por eso hay todavía un cierto espacio de pluralidad, pero es evidente que la escena mediática convencional está claramente desplazada hacia posiciones conservadoras aquí y no solo aquí. Esto es un tema, es una realidad y me parece que no es fácil de mover, aunque está muy bien que se intenten introducir elementos objetivos de control, de conocimiento, de saber, etcétera, en este terreno, ¿no? Pero a mí me parece que no podemos olvidar el marco en el que estamos. Una cosa que me desconcierta de esta iniciativa, que es que deje de lado rotundamente la cuestión de las redes sociales y etcétera. Y a mí aquí me parece que hay un error fundamental, que además que hay un aviso muy serio, que son las últimas elecciones europeas. Sí. Es decir, en un momento en que estos sectores tienen una influencia cada vez más creciente y que aquí sí que hay un descontrol y una dificultad de saber cómo, quién está detrás, por qué hace, qué busca, etcétera, etcétera, se diga, bueno, esto es un problema que dejamos de lado. Me parece, el señor Macron no estaría en las dificultades que está en el sistema económico, en el sistema comunicativo tradicional. Ha perdido porque no ha sabido situarse en el sistema comunicativo actual. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo importante, y en este momento quedarnos solo en reformar, en reorganizar el sistema comunicativo tradicional, digamos, me parece que está bien, pero tiene un poco algo de brindis al sol, ¿no? No solo de Macron, estas elecciones, recordemos, sí, hay un agitador, ¿no? Sí, pero en estas elecciones aquí en España hay un agitador de la ultraderecha que sin tener presencia en los medios convencionales ha conseguido 3 eurodiputados. Un influencer en Chipre, sin tener presencia en los medios de comunicación tradicionales, ha conseguido 2 eurodiputados. Sí, pero los accionistas de Twitter son públicos, ¿no? Y los conocemos. En este caso porque son una empresa cotizada y están obligados a que sea público, y todos sabemos el papel que tiene Elon Musk. Y por cierto, el papel que va a tener Elon Musk. Elon Musk tampoco es el consejero delegado de una fábrica de zapatos. Es no solo el consejero delegado y el principal accionista de algunas de las compañías que más van a transformar nuestra economía a través de la electrificación, como por ejemplo a través del vehículo eléctrico, que es accionista de algunas, sino que es accionista de una compañía que condiciona la ágora pública europea. Y probablemente el Parlamento Europeo ya hará, y de hecho ya lleva tiempo, regulando todo lo que tiene que ver con las redes sociales. No es un debate sencillo. Y no es un debate sencillo porque afecta a derechos y a libertades. A mí una métrica que ha salido en las últimas horas que me ha parecido muy interesante es cómo durante la campaña de las europeas el papel que han tenido cada una de las redes sociales para combatir la desinformación. Y cómo Instagram y Facebook han combatido el 70% de contenidos falsos, por ejemplo, alertando sobre la dudosa procedencia, las inverosimilitudes, la falta de confirmación de lo que se afirma, y como otras redes sociales como Twitter, sin embargo, la métrica es justo al revés, es decir, han dejado proliferar el 70% de los contenidos falsos. Ante esto, ¿qué tiene que hacer la administración? Porque cuando se abre, como bien señalaba Cristina de la Hoz, el debate sobre que haya comités de expertos que tengan potestades para tomar decisiones respecto a eso, pues se genera un debate que, por cierto, es razonable que se genere, porque limitar en muchas ocasiones lo que se dice, como no se sabe en manos de quién, genera problemas. Pero lo que es cierto es que, habiendo existido fake news toda la vida, y en la prensa tradicional, toda la vida, la gran diferencia es que ahora la capacidad y la velocidad
de difusión de un elemento de desinformación es muy rápido y hace que el estado de ánimo de un país pueda cambiar de un momento a otro. El ejemplo de nuestro país es evidente, es decir, de forma fuera de foco, a través de Telegram básicamente y de otras redes sociales como TikTok, por cierto, propiedad del gobierno chino. Hoy hay países como Estados Unidos que restringen que redes sociales que son propiedad de un gobierno chino tengan capacidad de influencia, y se ha planteado el cierre de esta red social en particular, incluso en la Unión Europea. Pero es que a través de TikTok o a través de Telegram, por tanto, bajo radar, se están difundiendo muchos contenidos. ¿Quién es el accionista de Telegram y qué hace Telegram para evitar la difusión de ese tipo de contenidos? ¿Cómo se convive en una democracia representativa que defiende derechos y libertades, el derecho a la información y con el derecho con otro tipo de derechos y libertades, entre otros la protección del propio sistema? No tiene una resolución sencilla y por eso justamente se están aprovechando las grietas del sistema, por cierto, con la complicidad de terceros. Y cuando digo complicidad de terceros me refiero, si hoy alguien lee la prensa internacional, Rusia y China no son ajenos al proceso que ha habido en la Unión Europea en las últimas semanas. Y de hecho hay grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que, en fin, están en complicidad con ese tipo de regímenes. Eso también forma parte del debate. De hecho, a mí me preocupa mucho más en términos estructurales y sistémicos eso que quien financia, por simplificar, un blog que se edita en Madrid, porque aunque los dos puedan responder a una misma lógica de difusión de contenidos que no son ciertos y que quieren alterar el estado de ánimo de un país, desde luego la capacidad que tienen estados y potencias, como los antes citados, como Rusia, como China, en condicionar nuestros procesos electorales es mucho más elevado. Y desde el ámbito, y Ramoneda, como voy a decir, desde el ámbito intelectual, te interpelo a ti, desde el ámbito intelectual ya hay quien está, en fin, intentando articular cómo las democracias conviven en un contexto en el que es tan fácil, tan sencillo alterar los estados de ánimo. Incluso hay algunos que dicen, oye, es que esto de la democracia en este contexto, pues hay que replantear cómo la consolidamos, porque desde luego es muy frágil como sistema en este contexto. Ramoneda, déjame un momento, Ramoneda, que te interpela a ti, pero me tengo que ir a publicidad. A la vuelta respondes a la interpelación.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:51 de la mañana, 7:51 en Canarias, en el abierto Nacho Corredor, Cristina de la Hoz y Josep Ramoneda hablando de las medidas de regeneración democrática, lo que está planteando el Gobierno para el capítulo de los medios de comunicación, esa traslación a la legislación española de la legislación europea, y hacía una apelación a la intelectualidad de Ramoneda. Nacho Corredor, Josep. No, precisamente por eso me sorprende que el Gobierno lo plantee como solo ceñido a estos espacios y se olvide de los nuevos espacios comunicacionales, ¿no? Porque esta efectivamente es una cuestión clave y los ejemplos que has puesto, Nacho, lo confirman perfectamente. Y insisto, estas elecciones son una prueba práctica de todo esto. Es decir, la democracia convencional, tal como la hemos entendido y la hemos conocido, funcionó en un sistema de comunicación basado en la prensa escrita, la radio y después la incorporación de la televisión. Cada uno de estos medios, podríamos entrar en ellos, el papel que han jugado, pero este era el marco sobre el que esto comunicacional, sobre el que esto, digamos, funcionaba y creció y se desarrolló. Ahora hay un cambio acelerado del espacio comunicacional que es como cambiar el contexto de vida, es como que cambiar un medio ambiente, crear un medio ambiente nuevo en el terreno de la comunicación. Y por eso vemos cosas. ¿Cuánto tiempo si un grupo de amigos deciden hoy hacer un partido, tardarán bastante tiempo, probablemente, y mucho esfuerzo a conseguir 800.000 votos. Y este ciudadano Alvise, o como se llame, lo ha conseguido en un mes. Bueno, pues estos son unos cambios estructurales profundos que el ejemplo, me parece, en este momento de la política francesa es muy claro. Un personaje significativo del estilo comunicacional clásico, Emmanuel Macron, que parece no haberse enterado de que el mundo ha cambiado y de golpe, sin él ser consciente, se ha llevado una de las derrotas más espectaculares de la democracia reciente. Pues esta es la realidad, y es sobre este territorio sobre el que hemos de operar y sobre este territorio que hemos de ser capaces de crear un sistema democrático que pueda seguir sin turbulencias graves en este nuevo marco comunicacional. Y por eso me sorprende que se diga, vamos a regular todo esto, vamos a hablar de todo esto, y de las redes nos olvidamos. Bueno, pues si son las que mandan, dicho ahora sí a lo bruto, ¿no? Yo creo de todas maneras que tampoco hay que demonizar las redes sociales, sinceramente, entre otras cosas, porque hasta es otro medio, no es que hasta los partidos tradicionales las están usando como elemento de transmisión de sus políticas. Es decir, los periodistas ya estamos acostumbrados a que nos tengamos que enterar, por ejemplo, a través de Twitter. Quiero recordar, las 2 cartas presidenciales han sido 2 cartas colgadas en Twitter, en una red social, ¿no? Buscando una comunicación directa con el ciudadano sin intermediación de lo que entendemos como prensa tradicional. Y eso lo están, y además me parece que tiene cierta lógica, porque también es una manera de acceder a un público más joven que no se asoma a los medios tradicionales ni a la prensa, que ahora, bueno, toda la prensa es digital, incluso la prensa en papel es digital ya, ni a la radio ni a la televisión. Entonces, bueno, yo creo que esa es una vía de comunicación de los partidos con los ciudadanos nada despreciable. El problema es el uso espurio que se puede hacer de esas redes, que se conviertan en una vía de traslación de bulos de desinformación o de delitos de odio, porque estábamos hablando que en algunos casos hay actuaciones delictivas, ¿no?, detrás de fenómenos como el de Alvise, por los comentarios, y que genera. Una de las cosas que podría ser muy interesante en cuanto a las redes sociales es acabar con el anonimato.
es acabar con el anonimato, que no sea posible abrirse una cuenta de Twitter, de Telegram, de lo que sea, sin que des tu identidad, sin que se sepa exactamente quién está detrás de esa cuenta. Y a lo mejor eso también serviría para sanear la parte de las redes sociales. Pero es inevitable, han venido a quedarse y se convierte en un instrumento muy poderoso que además es cierto que evita la mediación periodística, evita que los periodistas hagamos preguntas. Porque además no cohabitan, es decir, no cohabitan la manera de informarse a través de las redes con informarse a través de los medios tradicionales. Es decir, hay muchísima gente, los 800.000 votantes del agitador de la extrema derecha no acuden a la prensa tradicional. Bueno, no lo sé si acuden o no acuden. Yo trabajo en un medio que es un nativo digital y yo utilizo Twitter para difundir las informaciones de mi medio. Te quiero decir, y eso no lo convierte en algo espurio ni en un pseudomedio, porque creo que en este debate también vamos a ajustarnos a los términos de la cuestión. Desde el gobierno lo que se traslada es poco menos que toda la prensa crítica es un pseudomedio y además tiene tendencia ultraderechista, ya que se ha acusado a una serie de medios de comunicación que yo considero muy solventes, y en este caso no estoy hablando solo del Independiente, estoy hablando de otros medios de comunicación que yo considero muy solventes, a los que el presidente del gobierno ha calificado de medios ultraderechistas y pseudomedios. Es que esos son los términos del debate y a mí me parece gravísimo. Nacho. Una previa, porque todo este debate lo estamos teniendo después de las elecciones europeas, y yo quisiera señalar que en términos comparados con lo que pasa a nuestro alrededor, en España estamos bastante bien. España, en los dos primeros partidos, son los dos partidos que van a gobernar la Comisión Europea, que están comprometidos con el proyecto europeo y que contrasta con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y todo este debate lo tenemos en este contexto. En el reglamento de medios al que se refería ayer Sánchez es un consenso europeo, y tiene sentido trasladar este debate a España en la medida que le precede un consenso y no debería haber un disenso estructural. Y además, en relación a los medios, la legislación es nacional. En relación a las redes sociales, probablemente el debate no pueda ser solo nacional, y por eso, si hay un espacio, Josep, donde tenga más sentido todavía articular cómo enfrentarse desde la lógica institucional a este tipo nuevo de fenómenos, sea más bien en el ámbito europeo, donde ya llevan un tiempo con ello. Decía Cristina de la Hoz que una de las posibilidades sería, para sanear más el debate público, que no existiera el anonimato. Lo cierto es que ese es un debate que lleva tiempo existiendo, porque el anonimato en las redes sociales es lo que permite en los países no democráticos justamente que se pueda expresar la gente, incluso en los países democráticos que pueda haber mayor libertad de expresión. Yo entiendo el planteamiento y, de hecho, digamos que a mí me pide mi intuición lo mismo que tú señalas, pero la dificultad que plantea el debate tiene que ver con que en el fondo estamos revisando los fundamentos de cómo ha funcionado nuestro sistema de derechos y libertades hasta ahora, con unos nuevos actores que son empresas privadas, con una capacidad que los medios en el siglo XIX y en el siglo XX no tenían de condicionar en cuestión de segundos el estado de ánimo de un país. Decía ahora Nacho, la situación en España no es la misma que en el resto de Europa. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la situación en el resto de Europa, y vamos a empezar precisamente por un país que ya ha salido en el análisis, que es Francia. Primero, Íñigo Sastre, buenos días.
9:02 de la mañana, 8:02 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lo más inmediato está en lo económico, en los precios, porque acabamos de conocer el dato definitivo del mes de mayo. José Luis Astre. Tercera subida consecutiva de la inflación, que está en el 3,6%, a pesar de que el precio de los alimentos no ha subido, Jordi Fábrega. Sí, Estadística ha confirmado que la inflación sube 3 décimas en mayo, con 3 culpables: el precio de la luz, que se ha incrementado este año, a diferencia de lo que ocurrió en mayo del año pasado, los carburantes, que han bajado, pero menos que hace 12 meses, y los precios turísticos, que están subiendo a las puertas del verano. Los hoteles, por ejemplo, se han encarecido solo en el último mes un 7% y ahora mismo cuestan un 9% más que hace un año. Lo que no sube, como dices, es el precio de los alimentos, que se ha mantenido estable en el último mes. Eso hace que la inflación de este grupo de productos esté en el 4,4%, que es su nivel más bajo del último año y medio. Los precios en el 3,6%, ese es el dato de la mañana. Los problemas de salud mental en los jóvenes se han multiplicado por 6 en una década, según un estudio del Consejo de la Juventud que se presenta hoy y cuyos contenidos adelanta Marina Fernández. La mitad de las mujeres de hasta 30 años en España, la mitad, tienen algún problema de salud mental diagnosticado. Y ahora ansiedad y una depresión como cronificada. En el caso de los jóvenes que estudian y trabajan, el porcentaje sube. Sufren problemas 3 de cada 5. La frustración de necesito irme por mi propia salud, pero no puedo. La edad media de emancipación en España es la de Cris, supera los 30 años. 3 meses, 4. Llevo independizada y gracias a mi pareja. Apenas el 17% de los jóvenes consiguen atención psicológica pública. La principal razón por la que no buscan ayuda es el precio. El médico de cabecera me derivó, pero la psicología a mí no se me llegó a llamar. La mitad de los jóvenes han pensado en suicidarse. Entre los que sufren carencias materiales graves, el porcentaje se dispara al 60%. Y entonces me tomé ese bote porque yo que quería que se cayese la cabeza. Cris nos cuenta su historia para poner piel a los datos que han recogido el Consejo de la Juventud y Oxfam Intermón, que reclaman salarios dignos y acceso a la vivienda para estos jóvenes, porque su problema, advierten, ya no se soluciona con una psicóloga en cada casa. En la agenda del día, además, hoy declara como testigo la fiscal de Madrid por el comunicado en el que se hablaba del presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, y viaja a España el presidente turco Erdogan. Hay cumbre bilateral entre España y Turquía. De los deportes, Ampe, el Real Madrid es campeón de la Liga ACB sin perder ningún partido en las eliminatorias del playoff. En cuartos 2-0 a Gran Canaria, en semifinales 3-0 al Barça y en la final 3-0 UCAM Murcia. Ayer 73-84 en la noche en la que Rudy Fernández se retiraba del Real Madrid después de 13 temporadas y 26 títulos. El Madrid está por encima de todos. Es cierto que dejar huella en este club para mí es algo muy importante y creo que la he dejado, pero el Madrid seguirá ganando, seguirá compitiendo y como aficionado ahora mismo pues lo disfrutaré desde la grada. Le escuchábamos en el larguero con Manu Carreños, la Liga 37 del baloncesto del Real Madrid. Y el fútbol, el Oviedo ganaba anoche 0-2 en Ipurúa al Eibar, se mete en la final por el ascenso a primera. Hoy se juega la vuelta en la otra semifinal. Español Sporting desde las 9 de la noche, ligera ventaja de los catalanes, ganaban 0-1 en el Molinón.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias. En el abierto, Nacho Corredor, Cristina Dalaoz y Josep Ramoneda. Les decía que íbamos a dar una vuelta por Europa para contarles y analizar algunos episodios que se han vivido estas últimas horas, sobre todo después de las elecciones europeas. Por ejemplo, en Francia, les decía yo, porque desde el domingo, antes incluso de conocer los datos oficiales, hay un auténtico terremoto político después de la convocatoria electoral que hizo minutos después de que se conocieran los sondeos Emmanuel Macron en ese país, y es un terremoto que de momento tiene patas arriba, especialmente a uno de los partidos fundamentales en la construcción de la República. Es la derecha tradicional francesa, que ha entrado en barrena con el partido roto desde que su líder dijo que quería pactar con la ultraderecha de Le Pen de cara a las elecciones legislativas que en primera vuelta van a ser el 30 de este mismo mes. Dijo eso y sus colegas le cesaron fulminantemente ayer. Corresponsal en París, Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Aunque el episodio no ha sido fácil, porque parte del partido decide cesar al líder del partido, pero él, Éric Ciotti, el líder conservador, se encerró en la sede del partido para no dejarles pasar. Sigue diciendo que él es el presidente legítimo, aunque la cúpula del partido le ha echado. Dice incluso que va a nombrar a sus candidatos para esas elecciones legislativas. Sí, porque aunque esta cúpula de los republicanos haya echado a Éric Ciotti, hay secuelas y habrá secuelas. De hecho, los electores se van a encontrar con dos candidatos de derecha en sus circunscripciones. Y las sorpresas todavía no han terminado, porque Ciotti acaba de decir en la televisión pública que ahora vuelve a la sede del partido para ocupar su despacho. Ayer fueron las copias de las llaves de la secretaria general Anne Genevard, que ha pasado a ser la presidenta interina, las que permitieron que pudiera entrar después del comité político que tuvo que celebrarse en una sala cercana. Y en televisión acabo de escuchar ahora que es posible que hayan cambiado la cerradura de esta puerta principal. Y, por cierto, tengo que rectificar que Ciotti no es alcalde de Niza, sino que tiene su feudo electoral en Niza. Otra cosa es que con el alcalde de Niza tiene una rivalidad muy fuerte, porque los dos vienen de la derecha, pero el alcalde de Niza se ha ido al macronismo. En todo caso, este era el momento en que Anne Genevard anunciaba la expulsión de Ciotti. Habiendo llevado negociaciones secretas, sin acuerdo con nuestra familia política y sus militantes, Éric Ciotti estaba en ruptura total con los estatutos y la línea de los republicanos. Se le excluye hoy del partido. Leía la nueva presidenta interina en un comunicado. Inmediatamente Ciotti publicaba un tuit en que amenazaba de consecuencias penales a los responsables de esta decisión, que entre otros está el presidente del Senado, Gérard Larcher. Y luego se iba a la televisión de extrema derecha, CNews, para seguir reivindicándose como presidente del partido. Escuchamos. Soy presidente de los republicanos y continúo siéndolo. Los militantes me eligieron y solamente los militantes pueden rechazarme esta legitimidad, afirmaba Ciotti en un comportamiento populista como avanzábamos ayer. Hoy ha añadido en la televisión pública que en una segunda vuelta con un candidato de los republicanos, versión oficial, dará consigna al candidato del acuerdo entre él y la ultraderechista Marine Le Pen. Por su parte, la nueva dirección de los republicanos apoya a los 61 diputados salientes, excepto a Ciotti y la única diputada que se ha puesto detrás de él. Pero la confusión entre los electores de derecha va a ser muy clara. Por otra parte, ayer también la nieta del patriarca, Marion Maréchal Le Pen, anunció que abandonaba al más radical Éric Zemmour para volver al reagrupamiento nacional de su tía, y acaba de decir en la primera cadena de televisión que renuncia al cargo de eurodiputada que obtuvo el domingo pasado por el partido Reconquista de Zemmour. Vicenç, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Josep, empiezo por ti. Vaya la que hay montada en Francia después de los resultados del domingo. Sí, evidentemente se le da muchas vueltas y muchas cosas, pero no se afronta la pregunta fundamental, que es ¿por qué la gente, o una parte de la gente, en situaciones complicadas, en sensación de que está perdiendo pie, de que no se encuentra donde se tendría que encontrar, se desplaza a la extrema derecha? Sí. Esta es la cuestión principal, y esto es lo que ya hace tiempo que es una pregunta que tendría que estar sobre la mesa y que se va, o que no se la quiere ver, o que no se quiere entender lo que hay detrás de esta pregunta. Y en este sentido a mí me parece que el caso de Macron es emblemático. Macron es una persona que a mí me parece una persona de talento y de capacidades indudables, y además relativamente, digamos, atractiva, pero que vive en un mundo irreal. Es decir, yo estos días me acuerdo mucho, no sé si lo tenéis presente, yo incluso lo cronometré, el desfile
desfile el día que fue elegido Macron, cuando iba a tomar posesión del cargo, hizo un paso en solitario, a ritmo lento pero seguro, por los pasillos del Louvre, que duró 4 minutos de un plano que le cogía por delante solo a él y que lo aguantó como un artista de primer nivel. Bueno, esto me parece que es un ejemplo del alejamiento de la realidad en la que ha vivido Macron todos estos tiempos. Se creía que estaba en una cosa que ya no existe, que es la Quinta República del general de Gaulle. Vivimos en otros tiempos, en otros momentos, y se le ha escapado la realidad de las manos, y él sin darse cuenta. Esto me parece que es extraordinariamente inquietante, porque él sin darse cuenta, para mí esta es la cuestión. A partir de aquí, muchas cosas. Evidentemente habrá muchos movimientos en la derecha. Es interesante esta crisis que se ha provocado ahora con las alianzas con Le Pen. En fin, yo desgraciadamente temo que el blanqueo de la extrema derecha irá en aumento cada vez más, y en fin, la prueba la tenemos en España, que el PP ya gobierna con ella en bastantes comunidades autónomas, pero así ocurrirá en otras partes. Pero para mí la pregunta es esta: ¿qué está pasando y por qué no se sabe responder? ¿Por qué Sarkozy no ha sabido responder a problemas que están más o menos vagamente identificados, pero que se tendrían que identificar? Siempre vamos a lo mismo, a los más recurrentes, ¿no? La inmigración, evidentemente, dos fundamentales, que es el trabajo y la vivienda, una cierta, digamos, desconcierto cultural por la globalización. Siempre vamos un poco al tema ecológico, la reacción contra la conciencia ecológica, pero hay que ir al fondo de esto. Es la única manera, ir al fondo de las cuestiones que hacen que haya este público desencantado, desorientado, y aquí hay que acelerar, porque si no, no sé dónde nos encontraremos. Es interesante, Cristina, el planteamiento que hace Josep, que además yo creo que es transversal en muchos países europeos, al que yo añado la juventud. Muchos jóvenes, muchos primeros votantes, y lo contábamos la misma noche electoral, por ejemplo, en el caso de Alemania, y la ultraderecha no ganó las elecciones, pero sí fue la segunda fuerza por delante de los socialdemócratas, y un dato que nos daban nuestros compañeros desde Alemania era que todos aquellos que ahí se puede votar a partir de los 16 años, muchos primeros votantes, primera vez que acudían a las urnas, optaron por la ultraderecha. Cristina. Hombre, yo creo que también el caso de Francia es muy sintomático. Estamos hablando, no es exclusivo de Francia, se ha dado en otros países como Italia, no, pero me refiero a que es el práctico hundimiento de los dos partidos tradicionales, que son los que han construido la Europa tal y como la conocemos, ¿no? Que son los conservadores y la socialdemocracia. Y en Francia se ha vivido un proceso, ambos partidos han vivido un proceso traumático y se han quedado unos porcentajes de voto total y absolutamente ínfimos. Quizá el debate sería cómo es posible que habiendo un incremento de la ultraderecha en algunos países europeos, se haya, o sea, me imagino que tendrán parte de responsabilidad en ese descenso, en esa práctica desaparición, ¿no? Como digamos, partidos de referencia de la República Francesa. En un momento el PSOE, los socialistas, franceses iniciaron un proceso de acercamiento a Mélenchon, que recuerdo que también fue muy polémico, porque Mélenchon tenía un componente bastante antieuropeísta y antiglobalización, y ahora hay un acercamiento del presidente de los republicanos hacia Marine Le Pen, ¿no? que puede ser la que gane las elecciones que ha convocado Macron, en un ejercicio muy arriesgado. O sea, toda estrategia política que consista en convocar elecciones es un ejercicio de riesgo de primera magnitud. Se ha abierto una incógnita tremenda en Francia. Macron hasta ahora era un poco el dique de contención de esa ultraderecha, y ahora a lo mejor con esta maniobra que respondía a la evidencia de que la ultraderecha ha ganado en Francia las elecciones europeas, con esta maniobra a lo mejor lo que les abre es la puerta al gobierno. Déjame que voy contigo después de la publicidad, porque además iremos también a Italia, si ponemos todos los elementos, todos los movimientos que ha habido en las últimas horas en Europa, y voy contigo, Nacho.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, en el abierto Nacho Corredor, Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda. Déjame que ahora iré contigo, Nacho, porque quiero introducir también todo lo que ha pasado en las últimas horas en Italia, así tenemos más elementos para hablar de la situación después de estas elecciones europeas. Primero, no será que no hemos visto cosas en la política italiana, pero sesiones parlamentarias que terminen a puñetazos, la verdad es que no tantas. Pues así como están escuchando, terminó ayer un debate sobre la transferencia de competencias del Estado a las regiones. Estamos hablando del Parlamento de Italia. Roma, corresponsal Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángeles. Todo empezó porque un diputado del Movimiento 5 Estrellas, al que habían expulsado previamente de la Cámara, volvió a entrar, intentó colgarle al cuello una bandera a un ministro. Otro diputado de la Liga se revolvió con golpes y a partir de ahí una batalla campal de esas que estamos más acostumbrados a ver en parlamentos asiáticos, pero menos en los parlamentos europeos. Sí, se debatía en la Cámara, como dices, la aplicación de la autonomía diferenciada, que divide el Parlamento italiano en esta ocasión entre federalistas y unionistas. Uno de estos últimos quiso ponerle la bandera tricolor al ministro promotor de la iniciativa, Calderoli, de la derechista Liga. Inmediatamente los ujieres trataron de impedirlo y acudieron otros diputados unionistas para frenar a los ujieres y reaccionaron los federalistas para separar a los unionistas, sumándose al tumulto, unos a empujones y golpes, otros a puñetazos, arañazos y zancadillas. En fin, un espectáculo lamentable, cosa de hombres, porque ninguna diputada participó en lo que parecía por unos minutos el patio de un manicomio. Hacía muchos años que no se producía un altercado así monumental en el hemiciclo. Hay otra imagen que vamos a ver desde hoy en Italia. Empieza la cumbre del G7, va a durar hasta el sábado. Antes hablábamos y ahora vamos a continuar hablando de la victoria del domingo de la ultraderecha en Francia. En Italia la ultraderecha ya gobierna. Bueno, pues la primera ministra Giorgia Meloni, que es la anfitriona de esta reunión del G7, está maniobrando para que de esa reunión no salga ninguna referencia al aborto. Hay una en el borrador inicial del documento que apuesta por preservar y asegurar un aborto seguro y legal. Meloni de momento la ha hecho desaparecer. Sí, según publican los periódicos italianos esta mañana, la cumbre del G7, con la presencia de los jefes de Estado de Gobierno de los 7 países más poderosos del mundo, se divide sobre el aborto, destaca en portada La República. El G7 se enfrenta en el aborto, publica La Estampa. La primera ministra Meloni intenta consagrarse entre los grandes, pero, añade el diario Domani, el aborto se convierte en motivo de confrontación. En síntesis, por lo general, los periódicos progresistas destacan la polémica sobre el aborto. Los más conservadores aseguran que hay un acuerdo para facilitar nuevas armas a Ucrania. Acuerdo que presentan como un desafío al presidente ruso Putin. El G7 empezará a las 11 de esta mañana en el sur de Italia y veremos qué da de sí en los próximos días, Ángeles. Joan, gracias. A vosotros, buenos días. Venga, Nacho, sobre la presencia de la ultraderecha y los resultados de la ultraderecha, planteaba Josep Ramoneda, ¿no?, que hay una cuestión de fondo que los líderes no están sabiendo ver o no estamos entre todos sabiendo analizar. Lo que hemos escuchado en los últimos minutos es la constatación de que la política europea es política local y que nos interpela lo que pasa a nuestro alrededor porque anticipa o tiene que ver con lo que pasa en nuestro país. Y desde esa perspectiva quiero volver a repetir, en España estamos muy bien. España, junto a Portugal, es la excepción europea en la que el primer y segundo partido ganador de las elecciones europeas no cuestiona los fundamentos estructurales de la Unión Europea. Eso es una excepción. Si miramos a Francia, ha ganado la extrema derecha. Si miramos a Alemania, el segundo partido no es que sea un partido, es que hasta Marine Le Pen quiere echarlo como colega de grupo parlamentario, o sea, es que está a la derecha de la derecha de la derecha. Luego tenemos otros ejemplos, ¿no?, también que yo creo que nos sirven y nos interpelan en el debate local. Polonia, Donald Tusk, Partido Conservador, Partido Popular Europeo, claramente opositor de la derecha reaccionaria. Ha consolidado su victoria con casi un 40% de los votos en las elecciones europeas y ha sido el partido en Europa que más apoyo ha tenido de su sociedad. Un ejemplo de cómo aquellos que apuestan decididamente por una visión de la Unión Europea y del mundo tienen el reconocimiento de las sociedades a las que representan. Y lo que está pasando en Francia es relevante porque, como dice nuestro colega Josep, no vivimos el contexto que
que permitió el nacimiento de la Quinta República no es el mismo contexto de hoy, pero de lo que va lo de hoy es de si sobrevive o no la Quinta República, es decir, si sobrevive el sistema constitucional francés o no. El Partido Republicano, y también nuestro colega Josep señalaba la figura del general de Gaulle, tiene una tradición muy singular en la construcción de la Unión Europea. Entre otras cosas porque el general de Gaulle fue un general que resistió y venció o contribuyó, digamos, formó parte de la fotografía que venció al final del nazismo en Europa. Y por tanto la identidad del Partido Republicano francés es una identidad que se construyó contra los reaccionarios y en la construcción del proyecto europeo. Es una línea conectada con gran parte de la democracia cristiana, también desde luego de la italiana. Por cierto, lo que estamos viendo hoy en Italia, no hace tantos años ya vivía Italia en una democracia, que se cargaron, asesinaron al líder del partido democristiano en plena calle. Lo digo porque probablemente algo que está fallando en estos momentos tiene que ver con la memoria. Y por eso quizás en Portugal y en España, en términos relativos y comparados con otros países, estamos también. O sea, estamos hablando de que hay países donde los movimientos reaccionarios tienen el 30% de los votos y aquí se mueven en torno al 10%. Porque nuestra historia es muy reciente. Lo de Francia es... o sea, que el Partido Republicano, por eso se salió lo que salió, que el Partido Republicano quiere hacer una alianza con la extrema derecha sobre la que basó la identidad de su construcción, es el hundimiento de la identidad no solo de su partido, sino de un sistema de derechos y libertades que entronca con la construcción de la Unión Europea. ¿Tiene que ver con la memoria, Josep? No, un matiz nada más en todo esto. Sí, el PP, sin embargo, ha sido uno de los primeros partidos europeos en blanquear a la extrema derecha, incorporándola a sus gobiernos autonómicos, por supuesto. No lo olvidemos. A pesar de la contención en los resultados electorales de las europeas. Es un primer paso que probablemente puede dar lugar a segundos, ¿no? Es decir, está en el horizonte que si un día el PP está en condiciones de sumar para gobernar con Vox, pues me parece que hay pocas dudas de que sumaría. Pero bueno, esto es un paréntesis, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en que la situación es muy complicada en este momento en toda Europa. Alemania, Francia e Italia son, claro, 3 países fundadores que en este momento se encuentran seriamente, acechados por la extrema derecha. 3 fundadores. Es verdad que ha habido otros países en que más bien ha ocurrido lo contrario y que se les ha reducido, pero la significación de estos tres grandes países europeos pues les da una especial relevancia, ¿no? Y es verdad también que hay experiencias interesantes como la polaca que hacen pensar que si la sociedad se implica y si la sociedad se siente un poco, digamos, estimulada e interpelada, las cosas pueden ir mejor, ¿no? La crisis francesa yo creo que es una crisis que empieza con la presidencia de Nicolas Sarkozy. No olvidemos que Chirac derrotó rotundamente a la extrema derecha en su momento y a partir de aquí pues las instituciones francesas de la Quinta República han perdido pie acerca de la realidad y esta es la cuestión que ahora afronta Macron. Veremos este golpe, este intento de Sánchez. Me parece que el contexto no es el mismo, por tanto no es seguro este intento de hacer un Sánchez que ha hecho Macron, a ver si le da resultado o no. A mí me parece según improbable. Las encuestas no se lo va a dar. Quedan solo 3 semanas, no sé si el estado de ánimo de la sociedad francesa puede evolucionar en 3 semanas. En el caso de nuestro país fueron 60 días desde que cuando se habla de lo de hacer un Sánchez, de cuando convocó elecciones después de las autonómicas también generales. Es verdad que Macron lo que plantea es o yo o el caos y es parte de lo que hemos visto en las últimas horas. Yo igual que Ramoneda tengo cierta... Soy un poco francófilo, pero es verdad también que Francia está en un momento, yo no quiero decir de decadencia, porque luego mis amigos franceses van a deprimirse acelerados por mí, pero en un debate que ha habido en las últimas semanas que ayuda muy bien a entender el estado de ánimo de la sociedad francesa es que el debate público generalista ha estado girando en torno a Nueva Caledonia, que es algo que
que lo pongo aquí sobre la mesa y a nadie le suena de nada, que es una colonia que tienen en la otra punta del mundo y que, sin embargo, ha hecho intervenir hasta primeros ministros como Lionel Jospin sobre lo que hay que hacer en Nueva Caledonia. Francia es un país que ha tenido una influencia global y mundial muy relevante y parte de lo que hoy está pasando en Francia tiene que ver con lo que pasó probablemente a final del siglo XIX en nuestro país, en 1898, que es con la pérdida, digamos, del poder a nivel global. Y eso está generando un estado de ánimo desde hace ya bastante tiempo en Francia, que canaliza también en movimientos como los que estamos viendo, ¿no? Dejadme que entre ya en política más doméstica. Algunas cosas han salido, pero vamos con ese ultimátum de Pedro Sánchez al Partido Popular. Ayer fue en una entrevista en Radio Televisión Española, ese ultimátum que dio para la renovación, para que se renueve después de más de 5 años con el mandato caducado el Consejo General del Poder Judicial. El ultimátum que le da Pedro Sánchez al Partido Popular es que la renovación tiene que ser antes de que termine este mes de junio, y de no hacerlo, el Gobierno se plantea quitarle al Poder Judicial el poder de nombrar a los magistrados del Supremo. El PP ya ha rechazado este ultimátum. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo. Y dice, porque además ha habido ya petición de reunión para el viernes por parte del Gobierno al Partido Popular, y el Partido Popular dice que solo se sentará a negociar con el Gobierno si Bruselas media otra vez entre ellos. Así es, solo si hay mediación europea, porque en Génova rechazan tajantemente reunirse a solas con el Gobierno, como les propuso el ministro Bolaños. El PP, que hablaba ayer de chantaje, pedía vía González Pons la mediación urgente de la vicepresidenta de la Comisión, de Viera Jourova. El Gobierno, por su parte, invitaba a la vicepresidenta europea este viernes a España a verse ese mismo día o la semana que viene en Bruselas. Es decir, Ángels, el Ejecutivo acepta continuar la mediación europea, pero sin renunciar al ultimátum de 15 días que le ha planteado Feijóo. El PP, por su parte, cree que la Comisión va a tener algo que decir sobre la reforma que ultima el Gobierno en caso de que no haya acuerdo. Sánchez dejó claro ayer que no se plantea rebajar el sistema de mayorías, algo que le piden sus socios, pero que ya frenó Bruselas. Pero es que el PP también recela de la vía por la que apuesta el Ejecutivo, la de limitar los nombramientos que puede hacer el Consejo. Creen los populares que Europa puede tener peros a esa reforma, y a esa opción se aferran en Génova 13. Así que, a la espera de la respuesta de la vicepresidenta Jourova, podrá haber reunión, sí, pero sin grandes expectativas de acuerdo. Ni el Gobierno renuncia a los 15 días de plazo, ni el PP a su exigencia de que todo acuerdo implique también una reforma para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Mariela, gracias. A vosotros. Cristina, ¿qué te parece la contundencia del ultimátum por parte del presidente del Gobierno? ¿O antes de que termine el mes hay acuerdo o como decimos en Cataluña, tirar en paldret? Bueno, yo creo que el principal problema, a mí de todas maneras me resulta muy llamativo que el presidente del Gobierno hiciera este anuncio en una entrevista periodística cuando acababa de venir de una sesión de control en sede parlamentaria, que no sé, esto de la institucionalidad es importante. Había tenido un cara a cara con Feijóo que hubiera sido un momento magnífico, decir, mire, le emplazo en 15 días a alcanzar un acuerdo, ¿no? Y no decirlo a través de los medios de comunicación cuando tuviste esa oportunidad de hacerlo en la mañana de ayer. No conocemos los detalles. Esto forma parte de este paquete de regeneración, esto que repite, que en la sesión de control dijo 3 veces la máquina del fango, y luego en la entrevista en Televisión Española 4, porque voy contando las máquinas del fango que cita el presidente del Gobierno, pero no conocemos el detalle. Es verdad que la situación es insostenible 5 años después, no hay posibilidad de renovación. El PP insiste en que se cambie el sistema de elección de los miembros del Consejo, el PSOE no lo acepta, y entonces no va a haber acuerdo posible. Y vamos a ver, ellos saben que este es un terreno pantanoso, que si no han cambiado las mayorías parlamentarias, lo ha contado Mariela, es porque Europa les dio un toque en ese sentido, aunque sí tocaron las competencias y las limitaron al estar el órgano en funciones. A mí me gustaría conocer más detalles tanto de una propuesta como de otra, me refiero tanto al tema de los jueces como del tema de la prensa. Lo sabremos en poco tiempo. No tengo ninguna esperanza de que, aunque haya una nueva reunión a 3, que por lo que sé, bueno, que el PSOE acepta esa reunión a 3 con la mediación de la Comisión Europea. Sí, pero ya ha mediado la Comisión, ya ha habido reuniones a 3. Reuniones, y además yo defendí aquí que, teniendo en cuenta que esta había sido una idea y una propuesta del Partido Popular de meter a la Comisión Europea por el medio, estaba, digamos, condenado a alcanzar un acuerdo, o sea, pero bueno, pues no, parece que no. Y yo, si tuviera que apostar ahora, diría que tampoco lo va a haber esta vez.
y que será interesante conocer hasta qué punto la propuesta que hizo el presidente del Gobierno ayer pues está muy avanzada, está consensuada ya con sus socios y ya tienen algo concreto, que yo creo que es la información que nos falta. Josep. Pero no olvidemos nunca lo fundamental. El PP está en falso por una razón muy sencilla. Hace 5 años que no cumple la ley. Hace 5 años que se opone a cambiar el Consejo General del Poder Judicial como tenía que ocurrir. ¿Y por qué se opone? Porque considera que tiene mayoría en favor de sus intereses en él. Y es tan sencillo como este. Por tanto, si hace 5 años que no incumple la ley, ¿con qué imposiciones y con qué urgencias y con qué exigencias puede venir? Pues con muy pocas. Y hace un poco de risa, ¿no? Mamá, échame una mano a una comisaria europea. Sí, ¿no? Y Europa, Josep, ya les ha dicho insistentemente, primero renueven y después decidan cómo hay que reformar, pero primero renueven. O sea, Europa se lo ha dicho. Que hablen, pero el que está en falso es el Partido Popular, y si el Partido Popular se niega a renovar, pues tampoco es extraño que el gobierno decida tomar una decisión. La duda aquí es en qué se concreta el ultimátum. Porque yo el diagnóstico lo comparto, y además hemos tenido oportunidad en los últimos 5 años de compartirlo en varias ocasiones, ¿no? No es justificable desde ninguna perspectiva que hoy se esté bloqueando todavía la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque además se han señalado distintos argumentos en momentos distintos. Luego, si hay argumentos distintos en momentos distintos, probablemente invalida el anterior y el siguiente, argumento que se ha dado por parte del Partido Popular, pero probablemente la concreción del ultimátum, y yo sigo expresando lo que creo, porque como parece que en el conjunto de la Unión Europea ya ser demócrata liberal es una minoría, pues quiero agarrarme a esa minoría europea. No pueden cambiarse los sistemas de mayoría de elección a una mayoría simple. Y creo que hay muchos argumentos para defenderlo. Pero creo, sin embargo, que hay mecanismos. Más democracia, que organización de la que nuestra colega Cristina Monge es presidenta, ya propuso hace mucho tiempo instaurar un sistema que la Constitución italiana, por cierto, prevé, que es el sorteo. En caso de ausencia de pacto, sorteo entre unos candidatos. Y es un sistema que puede permitir el desbloqueo. Y si los actores implicados no quieren el sorteo, pues porque por los motivos que sean, tienen un incentivo para tener que pactar. El tema es que actualmente el diseño institucional no obliga al pacto. Es un mandato pactar, pero si no se pacta, ¿qué pasa? Claro. Pues nada. Con lo cual, probablemente... También se podría modificar a lo mejor eso. Dice, bueno, decaen, cuando lleven X años en funciones, decae el mandato. A lo mejor descubrimos que no necesitamos el Consejo. Yo creo que la vía tiene que ir más por abrir periodos de negociaciones de 3-6 meses, en caso de ausencia de pacto, que decaigan determinadas atribuciones, y desde luego establecer un sistema de sorteo. Es en este punto lo único que creo que puede contribuir a desatascar una evidente crisis institucional, proponer una solución por parte del gobierno a esa crisis institucional, y no escalar en una lógica de bloqueos e imposiciones por parte de ningún actor respecto a cómo hacerlo. Y el gobierno ahí tiene la oportunidad de solucionarlo con una vía que otros sistemas constitucionales, insisto, como el italiano, prevén, y que difícilmente pueden ser criticados desde la lógica y el termómetro de la defensa de los derechos y libertades, que son el fundamento, pese a que hoy en Francia y en menor medida, por suerte, en Alemania o Italia, haya tanta gente que los cuestione. Claro, la clave estará en cuál es la iniciativa o qué forma tiene la iniciativa que va a adoptar el gobierno una vez termine el mes de junio, y como parece, yo creo que ahí coincidimos todos, no va a haber pacto por mucho que haya una nueva mediación de Bruselas de la Unión Europea. Y después decía una cosa, Cristina, lo que vaya a plantear el gobierno, si no hay este acuerdo, tiene el ok de los socios, se ha hablado con los socios, se ha negociado con ellos, porque estamos viendo, y yo creo que el gobierno es muy consciente de las dificultades que tiene, que está teniendo. Apuesta Pedro Sánchez por una legislatura de 3 años, ayer insistió en ello en la sesión de control al gobierno, pero está teniendo serios problemas para sacar adelante iniciativas, porque los socios de investidura no están amarrados, y Junts per Catalunya especialmente, y en este momento de negociación para el gobierno en Cataluña. Josué Coello, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días de nuevo. Hemos visto estos días como los apoyos parlamentarios en el día a día al gobierno no se lo ponen nada fácil. Hoy, por ejemplo,
el gobierno lleva al Pleno una ley que hasta última hora prácticamente no sabía si iba a poder sacar adelante o no. De hecho, ya hay dirigentes socialistas que piensan que el gobierno debe replantearse si mandar tantos textos al Congreso a la vista de que no tiene estabilidad con los socios de investidura, especialmente, insisto, con Junts. Sí, cada votación se está convirtiendo en una especie de Vietnam para el gobierno porque está sufriendo con unas mayorías tan ajustadas y con negociaciones contrarreloj para evitar derrotas parlamentarias como algo habitual. El ejemplo más reciente lo veremos en minutos en el Congreso con la votación sobre una proposición de ley de derechos de autor. Sale del Ministerio de Cultura y hasta ayer a última hora de la tarde nos salía por una enmienda a la totalidad de Junts, que finalmente retiró y permitirá que salga adelante. Sobre esta agonía las votaciones, hace tan solo unos minutos en los pasillos, el vicepresidente del Congreso le hemos preguntado, perdón, al socialista... Uno estornuda y el otro tose. Hemos preguntado al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que restaba importancia y decía eso sobre la agonía de las votaciones. Bueno, nosotros siempre presentamos iniciativas y esperamos que los demás grupos se manifiesten. Si se manifiestan favorablemente, pues bien. Y si no, pues tendrán que explicar por qué votan que no. Es algo propio de la democracia, ¿no? El acuerdo, el pacto, la conversación. Pero lo cierto es que hay voces en el PSOE que se plantean la necesidad de enviar tanto texto a la Cámara ante tanta inestabilidad y ante el riesgo de perder votaciones. Ya lo vimos hace un mes, el gobierno retiró in extremis la ley del suelo ante la falta de apoyo y el martes el PSOE tuvo que apoyar una PL del PP para evitar ver cómo Junts y el PNV les aislaban votando junto a los populares. Josué, gracias. Gracias a vosotros. ¿Quiere transmitir, Josep, esta estabilidad al gobierno, esta voluntad de terminar la legislatura y además de una manera clara? Pero es verdad que cada iniciativa que el gobierno, que el Partido Socialista lleva al Congreso, decía Josué, se convierte en un Vietnam. Sí, no lo tiene fácil en este momento y creo que hasta que la política catalana cierre el ciclo electoral será difícil y después veremos, dependerá de cómo lo cierre, ¿no? Pero sí, yo creo que esta dependencia en este momento es real. Esquerra Republicana tiene que decidir qué cartas juega, Junts tiene que convencerse de que el episodio Puigdemont ha terminado y que hay que empezar una etapa nueva y que el presidente Puigdemont tiene que volver a casa y alejarse de dar por terminado su ciclo, y mientras no vayan pasando estas cosas será difícil. Y después también, pero con una ya institucionalidad normalizada, podría empezar a volverse a un terreno de negociaciones como el que ha mantenido durante estos años la mayoría de Pedro Sánchez, ¿no? Pero esto, hasta que no se cierre este ciclo catalán... ¿Y cuándo se va a cerrar, Josep? Bueno, hay dudas. Cada vez hay más gente que dice pues que las elecciones, la repetición de elecciones es inevitable. Yo me resisto todavía a creerlo. Creo que hay un punto de racionalidad que tendría que acabar imponiéndose y que sería de sentido común, porque tengo la sensación que en una repetición electoral el independentismo tiene poco que ganar. Sería de sentido común que Esquerra, que ya está ahora en negociaciones para entrar a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC, encuentre la manera de facilitar la elección de ella. Esto sería probablemente lo racional, pero de lo racional a lo real hay siempre una cierta distancia, ¿no? Cristina. Partiendo de la base de que efectivamente, en función de lo que ocurra en Cataluña, la legislatura yo creo que puede verse directamente afectada. Hay otra negociación fundamental que tiene que empezar el Gobierno con ella, que es la de los presupuestos generales del Estado. En octubre tendrá que presentarlos, ¿no? Sí, pero para presentarlos en octubre los tienes que empezar a negociar ya. Incluso Sumar les dijo, si no hay vacaciones, no hay vacaciones, pero tenemos que conseguir tener unas cuentas para 2025. Porque ya retiraron desestimaron la posibilidad de presentar unas cuentas en cuanto se convocaron precisamente elecciones catalanas. Y ahora, si no vuelve a haber presupuestos generales del Estado, yo creo que hay serias dificultades para que esta legislatura siga adelante. Si la hay, pues si hay cuentas para 2025, pues bueno, yo creo que sí se asegura, digamos, una continuidad más a medio plazo de esta legislatura. Pero yo creo que esa es la clave fundamental y depende de tantas cuestiones y entre ellas de qué ocurra en Cataluña, que esa es yo creo que es la prueba de fuego de la legislatura, las cuentas del Estado para el año que viene. Yo no sé qué va a ocurrir, pero sin embargo sí que me atrevo a destacar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Y lo que ha ocurrido es que en el último mes ha habido 2 elecciones, europeas y catalanas, y que en Cataluña en las 2 elecciones el independentismo se ha pegado una torta.
eso ha ocurrido. Junts ha pasado en las últimas elecciones de este domingo de tener 3 eurodiputados a tener 1 eurodiputado. Eso es lo que ha ocurrido. El tripartito del 155, es decir, los partidos que apoyaron la suspensión de la autonomía en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia, tienen la mayoría absoluta del Parlamento catalán. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es, por un lado, que Esquerra y el PSC han pactado para gobernar juntos en Barcelona. Bien. Que Esquerra y Junts han pactado una mayoría en la mesa del Parlamento de Cataluña. Bien. Y lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que, después de haber dicho Junts que había que proponer a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, como hay un presidente del Parlamento que es de Junts, que probablemente no quiera arriesgarse a proponer a alguien contraviniendo la legislación vigente, que no puede participar del debate de investidura, ya está diciendo que no lo va a proponer y que van a proponer a Salvador Illa. Y lo que va a ocurrir después de eso, yo no lo sé. Sí que estoy viendo, lo que está ocurriendo es que las perspectivas electorales del PSC no dejan de crecer y que el objetivo de Junts probablemente sea repetir las elecciones. Y que a Esquerra probablemente no le interese repetir las elecciones. Y que Junts además quiera que si se repiten las elecciones volver a tener una lista única entre Junts y Esquerra para evitar que jamás de los jamases Esquerra pueda pactar con el PSC. Hoy en Cataluña la mayoría de los ciudadanos lo que expresan es que quieren iniciar una nueva etapa. Y probablemente en el inicio de una nueva etapa no deba ser la antítesis de la anterior. Es decir, no deba ser un gobierno en una lógica identitaria o territorial para echarle en cara a la otra mitad de Cataluña su visión del país, sino que deban convivir distintas visiones. Y si no, habrá elecciones. Pero también te digo una cosa, todo esto que cuando uno lo relata dice, jope, qué complicado. Cáspita, qué complicado. Pues comparado con lo que está pasando en Francia, pues me parece esto, vamos, o sea, o comparado incluso con lo que ha pasado en nuestro país y en particular en Cataluña hace 10 años, bueno, pues probablemente lo que estamos es en un cambio de etapa, donde como a Ramoneda le gustaría recordar en términos gramscianos que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese interregno, yo no digo que, como dice la frase original, aparezcan monstruos, pero se toman decisiones que son pues difíciles de entenderles una lógica racional muy evidente. Me da la sensación de que de este tema vamos a estar hablando todavía unos meses, porque lo más probable es que se cumplan, o sea, se llega el plazo máximo. Como se agoten los tiempos, seguro. Que es el 25 de agosto. O sea, el 25 de agosto, si no hay un nuevo presidente de la Generalitat, sería una repetición automática de elecciones. Y yo creo que estamos en ese proceso. Ahora la gran pregunta es qué opina Marta Rovira desde Ginebra, que parece que es la que ha puesto en apuros la posibilidad de un acuerdo. A mí me daba la sensación de que el tema de la mesa, que yo creo que para Salvador Illa, si es investido finalmente presidente de la Generalitat, tener una mesa de mayoría independentista con un presidente de Junts son todo dificultades, pero bueno, yo creo que se le ha permitido a ARC ese doble juego. Por un lado pactas con Junts, por otro lado ya me apoyarás a mí. No que tenga un pie en los dos mundos. Pero vamos a ver qué pasa. Un matiz en eso, tienen la mesa pero no tienen mayoría. Es decir, que a la hora de votar... ¿Tiene mayoría? ¿Junts y RC tiene mayoría? ¿Tienen 4-3? No. Si tuviesen mayoría elegirían a Puigdemont. No tienen mayoría. No tienen mayoría en el Parlamento, no en la mesa. No tienen mayoría en el Parlamento. Pero en la mesa sí. En la mesa sí, pero para aprobar leyes no hace falta la mayoría en la mesa, sino la mayoría en el Parlamento. Pero te puede poner muchas dificultades. Eso por supuesto, pero entraría dentro de los equilibrios lógicos de un final de etapa. Se ha acabado una etapa y esto cada vez hay una conciencia más clara. Bueno, pues muy bien. Entraría en esta lógica de que, bueno, os fuisteis más allá de lo posible. Como siempre que uno se va más allá de lo posible, pues lo acaba pagando. Acabado un ciclo, empieza otro, pero seamos respetuosos. Dejadme un último minuto para algo que está anotado hoy en la agenda de lo que hemos venido hablando todos estos días. Hoy hay ejecutiva de Sumar para decidir qué hace ahora después de la dimisión de Yolanda Díaz. Bueno, dimisión a medias. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De momento lo que sabemos es que Sumar no quiere nombrar a una persona que sustituya a Yolanda Díaz como coordinadora, sino una especie de gestora, ¿no?
Sí, hay muchas incógnitas, pero todos tienen claro, más o menos, es que no pueden abrir ahora un debate sobre su sucesión orgánica, así que no van a nombrar a un sustituto como tal. El plan de la dirección de Sumar, que se reúne hoy a las 5, es nombrar una especie de gestora, un grupo reducido de personas que se encargue de pilotar el partido durante el periodo de reflexión que han abierto tras los batacazos electorales para ver cómo pueden hacer que funcione, porque otra cosa que tienen todos claro también es que el proyecto que lanzó Díaz hace solo un año no está funcionando. Esa es la razón que le llevó a anunciar el lunes su renuncia como coordinadora general de Sumar. Eso nos explican en su entorno, pero es una decisión que muchos no entendieron. Eso nos reconocen algunos dirigentes. No se entendió esa decisión y mucho menos su aclaración posterior, que sumió ayer al grupo parlamentario de Sumar en un fuerte desconcierto. Hay quien habla incluso de desastre comunicativo. Ella hoy en Televisión Española ha reconocido que la situación es compleja, pero ha justificado la incomprensión de todo este asunto en que no es habitual que los políticos dimitan. Esto ha dicho. Yo he dimitido, yo ya sé que es muy raro, es tan complicado como que todo el mundo me llamaba, pero pues, si no dimite nadie, bien, pues yo creo que hay que dimitir, me lo han enseñado en mi casa. Por un ejercicio de responsabilidad personal. Por supuesto, soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas. En todo caso, esto ha dicho la vicepresidenta, pero sí que es verdad que ella sigue en la vicepresidencia, ya lo contamos ayer, sigue ejerciendo la dirección política de Sumar en el Gobierno y en el Congreso. Eso nadie lo cuestiona, pero sí asumen que hay que corregir el modelo de partido que se dieron hace solo 3 meses, corregir también la relación con los socios que se sienten menospreciados. Esas son las tareas que afronta la coordinadora que nombran hoy, mientras Díaz sigue en la práctica liderando el espacio. Hoy ha anunciado que le van a presentar este mes al PSOE ya una propuesta para negociar los presupuestos. Sigue coordinando a los ministros de Sumar, sigue coordinando también al grupo parlamentario, pero ha dimitido. Ana Fernández Vila, gracias. Gracias a vosotros. Si a esto le añades el ventilador de techo...
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Últimos minutitos del abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, últimos y poquitos. Venga, vamos a contar lo que vamos a hacer. En breve vamos a recibir a Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, para hablar, entre otras cosas, de fachatubers, incel y tecnobros. Que me cuelguen si sé lo que estoy diciendo. El problema es que quienes se alimentan solo de ellos sí saben de lo que yo estoy hablando. Vuelve ahora. a repetirlo, fachatubers. Fachatubers, que esto es muy bueno, incels y tecnobros. Tecnobros. Sí. ¿Qué pasa, bro? ¿Va de ahí? ¿Qué pasa, bro? No estoy seguro, no estamos seguros, no vale. estamos seguros. ¿Qué más? En Usted no sabe, hoy te vas a encontrar con un hombre en el Museo del Prado y que no es Pablo Ortiz de Zarde, porque entonces no sería Usted no sabe, sería porque lo conoces. Exacto. Y en la lengua de Lola Pons vamos a hablar de un fallo que yo no tengo, pero tiene mucha gente. Yo tengo otros, pero este no. El dequeísmo. Dequeísmo. Es un error perpetuo en este país. Yo soy dequeísta. Tú eres dequeísta. Sí. Los catalanes somos habitualmente dequeístas. Viene de ahí. Bien. De las relaciones entre padres e hijos directores de cine habla hoy el profesor Ocaña en cine, y finalizamos en Al Diente con Ena Aguirregoitia hablando de un maridaje curioso, que es el lujo y la gastronomía en las redes sociales. ¿Somos un poco los menús que enseñamos? Vale. Impostamos. ¿Hay postureo? Yo creo que sí. Por eso es mejor no enseñar menú y ya está. No, pero es mejor no enseñar No, nada. no en las redes nada. sociales, Bueno, algo hay exacto. que enseñar a veces. No. Bueno, A sí, veces. pero no en las redes sociales. Subir comida a Instagram es muy 2008, ¿no? O sea, No lo sé. esto ya está. No, pero creo es que ha 2008, vuelto. o sea, ya está. Bueno, Nacho Corredor, Cristina de la Hoyo, Moneda. Si te quieres quedar, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias.